¿Qué pasaría si te digo que después de los siguientes 10 minutos aprenderás más o menos sobre fotografía? ¡Bue! Este no es un único video, sino que será una serie de videos en donde aprenderás desde lo más básico de cómo elegir una cámara hasta cómo poder utilizar el triángulo de exposición dependiendo del ambiente en el que te encuentres. Ajuste el enfoque y súbele al ISO. Nosotros somos HNR Academy. Comenzamos. ¿Qué es la composición en la fotografía? Bueno, la composición fotográfica es el modo en que un fotógrafo dispone los elementos visuales en su encuadre. Es una gratificante organización de objetos dentro de tu rectángulo. Poner motivos o escenas dentro de ese espacio puede sonar a tarea fácil, pero es todo menos eso. La composición de tus fotos a menudo puede resultar difícil y siempre es importante. Todo puede parecer perfecto: la iluminación, la ubicación, el vestuario, el estilo, cualquier cosa. Sin embargo, si la composición está fuera de lugar, se rompe la baraja. Antes de que sigamos con el tema, dos cosas súper importantes. Primero, dale like y suscríbete. La meta de este año es llegar a más de 1000 antes de medio año. Y si quieres ampliar tu conocimiento en la fotografía, entra al enlace que está aquí abajo en la descripción. Ahí están los temas detallados y así ampliarás tu conocimiento. Hablemos del tipo de composición. Primero, la regla de los tercios. La regla de los tercios consiste en dividir el cuadro de la fotografía en 9 cuadrículas de igual tamaño, ordenadas en 3×3. ¿Para qué? Fácil. Está comprobado que ubicando los elementos principales de tu fotografía en cualquiera de las intersecciones de la línea de división, obtienes una fotografía más armoniosa e interesante. Para hacer aún más sencilla la tarea de usar este tipo de composición fotográfica, casi todos los fabricantes de cámaras incluyen una opción para colocar estas cuadrículas en el visor digital o durante la vista en vivo a través de la pantalla. 2. La ley de la mirada. Este es otro de los tipos de composición fotográfica muy conocido entre los fotógrafos. ¿Pero en qué consiste? Según esta ley, tienes que respetar la dirección de la mirada o el sentido que tenga tu sujeto u objeto principal. Por ejemplo, si tienes una persona mirando hacia la derecha, este tipo de composición en la fotografía te dice que debes de dejar más espacio vacío en la derecha, porque es el lado al que la persona está mirando, y por el contrario deja su lado izquierdo sin mucho espacio. 3. La simetría. Se trata de uno de los tipos de composición fotográfica bastante fácil de aplicar. Lo único que debes hacer es tomar como referencia el centro de la imagen, ya sea de forma vertical o de forma horizontal. Al contrario de lo que ocurre en la regla de los tercios, para lograr que tu fotografía sea simétrica, convendrá ubicar a tu sujeto en el centro de la composición. Esto hará que no haya un lado con mayor peso visual que el otro, sino que se distribuya uniformemente en todo el encuadre. 4. El equilibrio. Es natural e innato del ser humano buscar el equilibrio en una fotografía y, por lo general, una fotografía que carece de este tipo de composición fotográfica es rechazada. Pero, ¿cómo puedo lograrlo y en qué consiste? Bien, ahora te lo explicamos. El equilibrio fotográfico consiste en encontrar el balance que deben tener los elementos que participan en la composición. De hecho, puedes lograr este tipo de composición fotográfica apoyándote de un elemento secundario que ingrese a la toma, con el fin de no concentrar todo el peso visual en un solo lado de la fotografía. 5. Patrones. Los patrones son elementos repetitivos que puedes incluir en tu composición fotográfica para dirigir tu atención hacia un punto concreto de la fotografía. En efecto, incluir patrones en tu fotografía puede dotarla de armonía, ya que tu cerebro los reconoce como algo agradable a la vista. 6. Impares. ¿Por qué un número impar y no un número par? En este tipo de composición fotográfica, la teoría te indica que si una fotografía cuenta con una cantidad par de elementos, el espectador no sabrá con exactitud a qué prestarle atención. Por ejemplo, si tienes 2 elementos, tu fotografía no cuenta con un solo protagonista, lo que distraerá la atención del público. Por otro lado, si tu fotografía tiene una cantidad impar de elementos, suele ser considerada más natural y más fácil de comprender. Por ejemplo, si tienes 3 elementos, el espectador identificará un objeto principal en la composición fotográfica a la cual dirigirá su atención, mientras que los otros 2 objetos restantes serán vistos como soporte compositivo. Enfoque-desenfoque.
Si lo que deseas es destacar a tu sujeto principal por encima del resto de elementos, este tipo de composición fotográfica será tu mejor aliado a la hora de tomar una fotografía. Con esta regla de composición lograrás que la atención del espectador se centre en el primer plano de la fotografía sin distraerse con elementos del fondo. ¿Pero cómo? Para lograr eso, te apoyarás de un concepto muy importante en la fotografía, la profundidad de campo. En pocas palabras, la profundidad de campo es la zona de una fotografía que se encuentra enfocada o nítida. 8. El marco natural. El marco natural es bastante aplicado en el rubro de fotografía paisajista y consiste en enmarcar el motivo principal de la fotografía con algún elemento propio del paisaje. Como explica Arthur Bullard, se trata de uno de los tipos de composición fotográfica que te sirve para crear un punto de interés en tu imagen. Y lo mejor es que el mundo está lleno de potenciales marcos naturales para componer tus fotografías. Sin duda, este tipo de composición fotográfica te ayuda a crear una gran profundidad en la escena fotográfica. Para ello, en esta regla de composición fotográfica necesitas la ayuda de elementos naturales como ramas de árboles o arbustos. 9. Líneas guía. Una excelente manera de centrar la atención de los espectadores en un elemento principal es usando las líneas guías para componer tus fotografías. La clave de uno de los mejores tipos de composición fotográfica es que debes tener en cuenta tu entorno, ya que muchas veces las líneas guía de la fotografía se encuentran de forma natural en el lugar donde te ubicas. En ese sentido, usando este tipo de composición fotográfica serás capaz de dirigir la atención del público de una parte de la foto a otra. Así que ya sabes, atento a lo que te rodea. 10. Horizonte. Este tipo de composición fotográfica, que toma como referencia el horizonte, está basado en la regla de los tercios de la fotografía. Como te comentamos anteriormente, la regla de los tercios consiste en dividir el cuadro de la fotografía en 9 cuadrículas de igual tamaño, ordenadas en 3×3, y para lograr eso hace falta crear 4 líneas, 2 verticales y 2 horizontales. Para conseguir esta composición de fotografía solo bastará que uses 2 de las líneas planteadas en la regla de los tercios, las horizontales. Por lo tanto, la regla principal de este tipo de composición fotográfica es ubicar a tu horizonte en cualquiera de las 2 líneas que se acaban de dibujar, nunca en el medio del encuadre. 11. Llenar el encuadre. Otro de los tipos de composición fotográfica que centra la atención de los espectadores, por lo que si quieres destacar un elemento por encima de otro en tu fotografía, asegúrate que no haya distractores y llene el encuadre con el elemento que te interesa. Además de ayudar a enfocar la atención de los espectadores con este encuadre y composición fotográfica, podrás resaltar detalles que no serían apreciables si hubieran más elementos o si hicieran la foto desde lejos. Espacio negativo. Contradiciendo completamente el tipo de composición fotográfico anterior, el espacio negativo te indica que menos es más. No es necesario llenar toda la toma, puedes dejar mucho espacio vacío en el encuadre y esto se verá bien ante los ojos del espectador. Además, este es uno de los tipos de composición fotográfica que te da una sensación de simplicidad, lo que ayuda a que el espectador entienda mejor y sin ningún tipo de inconveniente el mensaje de la fotografía. 13. El minimalismo. De manera similar que el espacio negativo, el minimalismo tiene increíbles resultados si lo aplicas en tus fotografías. El secreto de uno de los tipos de composición fotográfica más populares es incluir pocos elementos en tu fotografía. Definitivamente, esta composición de fotografía puede ser un recurso bastante poderoso, aparte de centrar la atención en un solo elemento. Puedes crear fotografías bastante expresivas a través de los detalles. 14. El color. Ya hablamos de muchos aspectos a tener en consideración a la hora de tomar una fotografía, como la dirección, la ubicación y hasta la cantidad de elementos de la composición fotográfica que deben intervenir en una escena. Pero, ¿sabías que el color también puede darle un giro a tus imágenes? De hecho, existen colores que se complementan perfectamente entre sí y además se muestran armoniosos a la vista del público. Siguiendo una rueda de color podrás extraer combinaciones cromáticas que resulten llamativas y otorguen un valor agregado a la composición de una fotografía. 15. La proporción áurea. Este tipo de composición fotográfica está basado en un principio matemático que postula que 2 cantidades que se encuentran en proporción áurea si su tamaño es igual a la suma de ambas cantidades dividida entre la mayor de ellas. Oye, tranquilo, viejo.
Tranquilo, no entres en pánico, no vamos a hacer ninguna operación matemática, solo basta con que tengas en cuenta esta especie de concha de caracol, también conocida como espiral de Fibonacci, al momento de tomar una fotografía. Curiosamente, este es uno de los principales tipos de composición fotográfica que ha sido utilizada desde la antigüedad, especialmente en la pintura y en la expresión artística en general. A lo largo de la historia, los fotógrafos identificaron esta proporción mágica o divina y han usado esta técnica de composición fotográfica para darle dinamismo a sus imágenes. Esperamos que con esta información ya tengas más claro cómo realizar mejores composiciones fotográficas. Recuerda dejar tu comentario sobre algún tema que te gustaría que ampliáramos y no te pierdas hasta el próximo video. Chao. Hasta la próxima, se despide He-Man deseándoles buena suerte y buena salud.